A ver, ahora vamos a ver, en este video vamos a ver un poco más de teoría básica del circuito, ¿no? Las leyes de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, tenemos un circuito que básicamente es una serie de elementos de circuito conectados en una trayectoria cerrada. ¿Por qué? Porque se requiere que circule corriente. Y para eso hace falta cerrar el circuito. ¿Ok? No puede haber corriente si el circuito está abierto. Porque no podría haber el transporte de carga de un terminal a otro y la carga no se puede acumular indefinidamente en un terminal. Tiene que estar circulando en un bucle, alrededor del circuito. Por eso se le llama precisamente circuito, ¿no? En este caso tendríamos un circuito de tres ramas, rama 1, rama 2 y rama 3. La rama está entre dos nodos, en este caso sería el nodo A, el nodo B, nodo C. Tenemos tres nodos A, B, C. Y entre A y B tenemos la rama 1, entre B, C, rama 2 y así, ¿no? ¿Qué dice básicamente la ley de corriente de Kirchhoff? Por ejemplo, si tenemos en este caso un nodo donde llegan tres ramas, 1, 2 y 3, y por tanto hay tres corrientes y 1 y 2 y 3, la ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes de nodo tiene que sumar 0. Es decir, que I1 más I2 más I3 tiene que ser 0. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque toda la corriente la carga no se puede destruir y por tanto toda la corriente que entra tiene que salir. Así que I1 más I2 y más I3 tiene que ser 0. Alguna de estas corrientes tiene que tener valor negativo, es decir, entra por aquí corriente, pero entonces tiene que salir por acá. Y al tener el sentido contrario, una de las corrientes tiene que ser negativa. Eh, Hay un concepto de teoría de circuitos que se llama sección de corte. Dice que en una sección de corte es un conjunto de n ramas con la propiedad de que si la totalidad de las n ramas se eliminan del gráfico de la red, ésta se separa en dos partes. Pero si se eliminan n-1, la gráfica permanece conectada. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito. Este es lo que se llama la gráfica del circuito, ¿no? Estas son las ramas, 1, 2, 3, 4 y 5. Los nodos. Y luego las secciones de corte. Sería A, B y C. A y B son secciones de corte. En las secciones de corte, la ley de corriente de Kirchhoff se puede aplicar a nodos simples o a secciones de corte. Por ejemplo, la ley de corriente de Kirchhoff que dice que la suma algebraica de las corrientes de rama de una sección de corte es 0. Es decir, si vemos esta sección de corte, esta corriente más esta corriente debe dar 0. Igual aquí, si vemos esta sección de corte, esta corriente más esta, tiene que dar 0. Por ejemplo, la sección de corte A, las ramas 1 y 2, y 1 de T más I2 de T tiene que ser 0, y la sección C, I1 más I3 más I4 tiene que sumar 0. Luego, luego tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. A ver, estos temas esto es un resumen, ¿no? Ustedes tienen que ir a un libro y estudiarlo con más detalle para entenderlo realmente con más profundidad, ¿no? Yo le hago el resumen y luego vamos a hacer los ejercicios. Ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos aquí la gráfica de un circuito, sus ramas, sus elementos de circuito de rama, y dice que la suma algebraica de los voltajes de rama alrededor de una malla o lazo es 0 en todo instante. Por ejemplo, en este caso, tenemos tres voltajes
V1, V2 y V3, que son las caídas de voltaje en estos tres elementos del circuito, y su suma tiene que sumar 0. Es decir, la suma de los voltajes a través de una malla, eso es lo que se llama un bucle o una malla, tiene que dar 0. Luego vamos a ver el concepto de lo que serían gráficas planas y no planas para poder luego hacer ejercicios al respecto, ¿no? Ahora quiero hablarle un poco del tema anterior, que era sobre la clasificación de los circuitos. En este caso, si el circuito es lineal, ¿no? Un circuito se considera lineal, como es lógico, si todos los elementos del circuito son lineales. Por ejemplo, si es resistivo, una resistencia, un capacitor, un inductor, lineales. Tanto RC como L podrían ser no lineales. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el resistor, si es un circuito lineal, el voltaje, la caída de voltaje a través de R se define como resistencia por corriente. Esto de la ley de Ohm. Su potencia se define como I cuadrado R o V cuadrado entre R. Para un capacitor es C de V de T. Es decir, que la corriente depende de la capacitancia y es proporcional a la capacitancia y al cambio de voltaje con respecto al tiempo. O sea, si este voltaje no cambia, la corriente sería cero. La potencia se define como voltaje por corriente, como el voltaje es V de T y la corriente C de V de T, nos quedaría C V de T de V de T. Y la energía se define como un medio de C V de T al cuadrado. Esto lo vamos a ver más adelante. Para el inductor es igual. El voltaje inducido en una inductancia es proporcional a L y al cambio de la corriente de I de T. Y su energía es un medio de L y de T al cuadrado. Aquí la relación, en este caso matemática, entre V de T e I de T es una ecuación lineal. Para que el elemento sea lineal, o el circuito sea lineal, estas relaciones deben ser ecuaciones lineales algebraicas, como esta, simplemente R por I, o íntegros diferenciales como esta, o esta, o esta. Porque íntegros diferenciales quiere decir que es una ecuación lineal, pero participan integrales o derivadas. Luego, un concepto interesante sobre capacitores e inductores energizados, es decir, con energía inicial, se pueden ver como fuentes de corriente o voltaje constante. A ver, por ejemplo, un capacitor se puede ver como una fuente de voltaje o batería. De hecho, un capacitor es como una pila, ¿no? Solo que se puede cargar y descargar dentro de un circuito. Por ejemplo, la energía en el capacitor es un medio de C de T al cuadrado. Si I de T es pequeña, ¿qué pasa si I de T es pequeña? Bueno, como I de T es C de V de T, si I de T es pequeña, quiere decir que V de T cambia poco con el tiempo, es decir, es más o menos constante. Y por tanto, como si el voltaje a través de un capacitor se mantiene más o menos constante siempre que la corriente sea pequeña, muy pequeña, entonces podríamos ver el capacitor básicamente como una fuente de voltaje constante. Si lo vemos entre un intervalo de tiempo T1 y T2 pequeño, este voltaje casi no variaría siempre que I de T fuera pequeño. Entonces se está comportando como una batería DC, de corriente continua. El inductor es lo contrario, se podría ver como una fuente de corriente. Si V de T es pequeña, en este caso, si V de T es pequeña, quiere decir que de I de T es pequeña o I de T apenas cambia. Entonces, si la corriente a través del inductor apenas cambia, el inductor se comporta como una fuente de corriente ideal. ¿Qué es una fuente de corriente ideal? Bueno, es una fuente que da una corriente que puede ser constante, de C, o puede variar,
pero lo importante es que el voltaje entre sus terminales sea casi cero. Fíjense que si IDT, no depende del tamaño de IDT, sino depende de su cambio. Si esto cambia poco, BDT es casi cero, es muy pequeño, pero puede suministrar una corriente IDT. Entonces se puede comportar como una fuente de corriente. Aquí lo vemos, un capacitor conectado a otro elemento del circuito tiene un voltaje BDT. Entonces, si la corriente es pequeña, podemos ver el capacitor como un elemento cargado, como una batería cargada a BDT. Un inductor, si el voltaje entre sus terminales es pequeño y DT varía poco, entonces podríamos ver el inductor cargado, es decir, energetizado, como si fuera una fuente de corriente constante. Este es el símbolo de la fuente de corriente, ¿no? Donde se le pone un círculo con una flecha que indica la dirección que es una fuente de corriente y la dirección de la fuente de corriente. Bueno, esto ya lo habíamos visto que si es activo o pasivo, si la potencia entregada a un elemento es negativa, el elemento es pasivo, y si la potencia entregada es negativa, el elemento es activo. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto sobre gráficas planas y no planas. Una gráfica es plana si tiene la propiedad de que ninguna línea la cruce. Por ejemplo, estas gráficas, estas son las ramas y los nodos. ¿Y cómo se conectan? Esa es la gráfica del circuito. A pesar de que aquí parece que hay una línea que la cruza, fíjense que acá hay como un conductor que pasa por encima. Esto significa que pasa por encima, que no lo toca, ¿no? Y pasa de este nodo a este nodo. Aunque parece no plana, realmente es plana porque se puede redibujar de esta forma. Entonces vemos que ninguna línea la cruza. Es decir, no tenemos una línea de aquí que cruce por acá y para llegar acá. Entonces esta gráfica es plana. Luego tenemos gráficas y subgráficas. Una gráfica se puede dividir en subgráfica eliminando una o más ramas. Un concepto importante de que es árbol de un gráfico. En una gráfica de n nodos y b ramas, el árbol debe tener las propiedades siguientes. 1. Conecta todos los nodos de la gráfica original. Es decir, el árbol que sale de una gráfica de circuito debe conectar todos los nodos. Contiene n-1 ramas. Si antes la gráfica tenía n ramas, el árbol debe tener n-1 ramas. No tiene trayectorias cerradas. Una trayectoria cerrada es esta trayectoria aquí. Y debería tener b menos n más 1 eslabones. ¿Qué son los eslabones? Son las ramas eliminadas de la gráfica original. A ver, tenemos que verlo con un ejemplo. Tenemos esta gráfica, ¿no? Tenemos aquí 4 nodos, 1, 2, 3 y 4, conectadas por las ramas, distintas ramas. ¿Cuáles serían los eslabones? Bueno, los eslabones son las ramas que eliminamos de la gráfica original de esta para crear un árbol. Si este es el árbol, ¿qué hemos hecho? Hemos eliminado estas dos ramas y nos da este árbol que está en azul. Fíjense, primero, ¿esto es realmente un árbol? Bueno, conecta todos los nodos de la gráfica original. Si los conecto, este está conectado con este está conectado con este y este está conectando todos los nodos, los 4 nodos. En este caso teníamos una gráfica de 4 nodos y 5 ramas. 1, 2, 3, 4 y 5. Si tenemos 4 nodos, n-1 sería 3, perdón, n-1 sería 3 ramas,
b menos n más 1, donde b es el número de ramas, en este caso sería 5, menos n más 1, menos 4, que es el número de nodos, más 1 nos debería dar 2 eslabones. Es decir, nos está diciendo que para crear un árbol tenemos que eliminar, o que, perdón, que ese árbol tiene que tener 2 eslabones. Efectivamente, aquí tenemos 2 eslabones para crear este árbol que parte de esta gráfica original. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios, porque estos ejercicios nos van a permitir entender los conceptos que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Ahora, en principio estos conceptos son un poco abstractos, pero en la medida que se estudien y se hagan los problemas se van a empezar a entender. Entonces, bueno, en el próximo video vamos a empezar a hacer nuevos ejercicios.